vamos a estar pendientes del registro de la incorporación de los que lleguen a aplicar, que prácticamente ya estamos casi completos. Pues damos inicio al taller como tal, comentándoles un poco cuáles son los antecedentes, sobre todo porque en el caso, por ejemplo, de la ecología, es la primera vez que nos acompañan en la elaboración de este programa. Entonces, bueno, es conveniente poner un poco en contexto y en antecedentes por qué estamos aquí. En principio, bueno, el programa parcial de desarrollo urbano del TESAL tiene evidentemente, el gran interés del el pleno desarrollo y el buen desarrollo de esta zona, y es de interés particular pues temas como el suelo en materia de tenencia, los usos de vivienda, otros usos como los usos mixtos, el poderlos desarrollar adecuadamente, el tema de la infraestructura, la movilidad, la cartera de acciones, obras y proyectos, y desde luego el poder plantear instrumentos normativos, regulatorios, financieros y de coordinación adecuados al futuro desarrollo de la zona. Eso es muy importante, toda vez que, pues, por ejemplo, este programa parcial es un polígono de 1,730 hectáreas, de las cuales prácticamente 1,190 son baldías, es decir, tenemos una superficie por desarrollar o aparentemente por desarrollar, y desde luego es relevante el cómo poder hacer, bajo qué modelo se va a realizar y bajo qué características se tendrá ese desarrollo futuro de esta zona, de estas 1,190 hectáreas baldías que pues ahora prácticamente para dimensionar, estamos hablando de 4 veces la superficie del CIP Los Cabos, es decir, eso es lo que está prácticamente en juego, de ahí la importancia y relevancia de tener un programa parcial en esta zona y desde luego de la participación en este tipo de talleres. A manera de antecedentes del proyecto, decirles que iniciamos muy de la mano, muy del impulso, desde luego es una iniciativa que se gestó por el Consejo Ciudadano del TESAL y que se llevó en licitación pública nacional la posibilidad de este proyecto el 12 de marzo, se emitió el fallo el 6 de abril, y prácticamente iniciamos los trabajos junto con la consultora Seura a partir de la firma del contrato el 17 de abril, es decir, llevamos 4 meses y medio de trabajos en este proyecto. Y todo esto se ha realizado en el marco de la pandemia, tanto de la jornada de sana distancia, ahora como la nueva normalidad. Y bueno, que en estos 4 meses y medio, ¿qué llevamos de avance? Prácticamente, bueno, obviamente toda la parte de suministro de insumos de información, que fue complejo precisamente por el contexto de la pandemia, en donde había varias dependencias, varias áreas cerradas. Fue complicado tener toda la información durante varios meses, pero se pudo hacer todo ese acopio. Evidentemente se ha preparado un sistema de gestión territorial, una plataforma en línea, que ya lo comentaremos más adelante. Hubo también necesidad de llevar a cabo una metodología y un censo, encuestas a los administradores y residentes. Básicamente la cobertura que se ha tenido de un censo que se ha realizado en este proyecto es una cobertura de 4,900 viviendas y cerca de 200 habitantes, ¿no? Es decir, ha habido todo un trabajo que precisamente se tuvo que realizar a la luz de lo que no, por un lado, el censo de población, pues como ustedes saben, los trabajos, además de que actualmente se están realizando, pues tendremos los datos hasta más adelante, no meses más adelante, hubo necesidad de hacer este trabajo durante el propio, de tal manera que tenemos a estos 4 meses y medio un avance en términos de antecedentes, de diagnóstico, de identificación de fortalezas, de oportunidades, de debilidades, el marco normativo, tenemos un avance en cuanto a políticos generales de desarrollo urbano, un avance en términos de una plataforma, de una página web, una plataforma donde se integrará toda la información que resulte de este proyecto, y en términos globales, tenemos actualmente un avance del proyecto del 60%. Lo que está por delante, lo que está por venir a partir de hoy es una conclusión de los escenarios, definir una estrategia general de desarrollo urbano, desde luego concluir también el sistema de gestión territorial, la zonificación secundaria, que es la determinación de todos los usos de suelo en el polígono, la corresponsabilidad sectorial, es decir, determinar a qué le toca a cada quien en cuanto a los proyectos sobre secciones, y los instrumentos regulatorios, financieros, normativos que apliquen en este proyecto, así como la propuesta de gestión y evaluación del programa parcial. Entonces, eso es lo que está por venir. Y en este punto, bueno, ¿cuál es el objetivo de este taller que nos tiene aquí? El objetivo es llevar a cabo la revisión de los escenarios
y la visión para el futuro desarrollo de la zona del Tesal. Y para este trabajo lo hemos dividido en diversos temas. Este tema es el con el que iniciamos esta fase de revisión de escenarios y visión, que es el tema del medio ambiente. Prácticamente con este damos apertura a esta serie de talleres que tendremos en los próximos días para el proyecto. Y pues desde luego que era importante empezar por el tema de medio ambiente. Con esto un poco que les acabo de comentar a manera de contexto de antecedentes, pues doy la palabra, en este caso ahora para ya como tal, el desarrollo del taller, al arquitecto Ramiro Dávila, coordinador del proyecto, para que, bueno, nos comente al respecto ya, prácticamente para iniciar como tal en el taller. Gracias. Adelante, arquitecto. ¿Me escuchó? ¿Quién? Tiene apagado el micrófono. ¿Por qué no se lo... Maestro Dávila, tiene apagado el micrófono. ¿Listo? Ya estamos. Decía que hemos preparado para el día de hoy este taller en donde consideramos que es muy importante pues la opinión especializada de los invitados porque nos preocupa en forma muy particular esta situación del medio ambiente y de pues, tratar de que realmente este programa parcial de desarrollo urbano sea un programa modelo en donde pues, creo que todos estemos al final satisfechos de que estamos planteando una zona de crecimiento muy importante del Corredor de los Cabos, en donde hemos tomado en cuenta el factor de sostenibilidad como uno de los elementos o ejes rectores del proyecto. Para esto, pues, quisiéramos nada más muy rápidamente mencionarles a ustedes cuáles fueron los resultados del taller anterior, cuál es el objetivo del segundo taller en forma muy sucinta, para después ya adentrarnos en la cuestión que tiene que ver con el modelo de desarrollo y con los escenarios y alternativas que estamos planteando para la zona. Y por último, pues pedir la participación de ustedes, que creemos que en este caso, para este taller número 2, pues es lo más importante. Dicho lo anterior, procederemos pues entonces a mostrarles muy rápidamente el objetivo del estudio, que ya de alguna manera lo ha mencionado el maestro, y que básicamente es establecer lineamientos muy concretos y específicos para la regulación urbana y el ordenamiento de la zona, integrar la zona del Tesal con el corredor de los Cabos y en particular con Cabo San Lucas, definir estrategias para mitigar riesgos y establecer estrategias pues, de movilidad, que es un factor muy importante también en la zona, así como de infraestructura, de vivienda en general, del uso del suelo, y acompañar todo esto con lineamientos de imagen urbana y de propuestas de equipamiento urbano, de mejoramiento de promoción de espacios recreativos, deportivos y áreas verdes que creemos que son fundamentales, para, por último, proponer instrumentos de gestión, de cómo darle un seguimiento a este trabajo y por último, el que este programa parcial pueda ser consultado por la comunidad, que esté a la mano de todo mundo para que siempre estén enterados de lo que se permite hacer y llevar a cabo en el territorio del Tesal. A continuación, platicarles en esta filmina muy rápidamente los resultados del primer taller. El primer taller se llevó el 26 de junio y fue un taller también en un formato virtual, pues, dada la contingencia sanitaria por la que estamos pasando.
Los participantes, el 25% fueron representantes de la comunidad y del sector social, el 75% fueron del sector público. Tuvimos una participación de 32 personas. La participación fue muy activa y en este caso se estuvieron viendo temas que realmente tienen que ver fundamentalmente con el diagnóstico, con un análisis general FODA. También se planteó un poco la visión de la zona con relación a la ciudad y una serie de recomendaciones que recibimos por parte de los participantes. Entonces, con este taller, pues pudimos continuar la elaboración del trabajo y los resultados fue pues que se consideró por los participantes que lo más valioso en la zona del Tezal es precisamente su ubicación, su relación con un paisaje natural importante, vistas extraordinarias. Ahí tuvimos 20 personas que mencionaron que esto es lo más valioso del Tezal. De igual manera, 21 personas manifestaron que lo que más afecta al Tezal pues, es el crecimiento desordenado, los problemas ambientales, la relación con el uso del suelo turístico y con el desarrollo de cuestiones turísticas y con el cuidado del paisaje, ¿no? De alguna manera pues, se piensa que ha sido afectado el paisaje por la forma como ha venido creciendo, ¿no? Otros aspectos importantes a considerar, 23 personas coincidieron que uno de los principales problemas que tenemos es la tenencia de la tierra, el otro la carencia de vialidades, los desastres naturales, como lo vamos a ver más adelante ya en el tema particular de medio ambiente. En el cuarto punto tuvimos también 23 personas que al preguntarles sobre el desarrollo irregular, ¿no? y la estructura desordenada, pues todo el mundo coincide que en parte, o en su mayoría más bien, pues es la tenencia de la tierra, es ese factor. En cuanto a los servicios de infraestructura y en general todos los servicios, 22 personas que también consideran que ese problema se tiene principalmente por la tenencia de la tierra, por el alto costo de la urbanización y por la falta de financiamiento para poder urbanizar y contar con mejores servicios de calidad. En cuanto al valor de la tierra, se comentó que estaba sobrevaluada porque aún sin urbanización e infraestructura adecuada, se considera que tiene un valor muy alto, ¿no? Los otros aspectos que se plantearon en el taller, uno que consideramos que es muy importante, es precisamente los accesos a la playa. 20 personas consideran que se debería de llegar a algún acuerdo con los propietarios de los predios colindantes para que pudiéramos lograr un acceso más adecuado. O sea, hay accesos, pero lo ideal es que tuviéramos un acceso más conveniente si pensamos que la zona del Tezal pues va a tener muchos más habitantes de los que tiene ahorita, que son del orden de 10,000, de 10,300 habitantes son los que estimamos que tiene la zona del Tezal. En cuanto a participación social, 21 personas comentaron que es muy importante el contar con comités ciudadanos, con la participación del Consejo Municipal, que se sigan haciendo consultas públicas y que finalmente pues, probablemente se tenga que impulsar la creación de un fideicomiso que pueda contribuir a que todos los habitantes del Tezal y las autoridades, el sector privado, pues puedan participar para el mejoramiento de la zona del Tezal.
También se planteó allí cómo podemos impulsar el TESAL como una zona de desarrollo integral. Entonces, ahí lo que se planteó es que se ve el TESAL como una zona muy importante en el futuro de Cabo San Lucas, en donde creemos que se va a convertir en un subcentro urbano importante de la ciudad y que por lo tanto tendríamos que aspirar pues a un desarrollo más integral y no exclusivamente residencial. Ahí sí tuvimos una respuesta en donde nos dicen que no hay condiciones para poder hacer esto y que le quitaría la exclusividad, ¿no?, a la zona del TESAL, y que también consideran que no es conveniente pensar en edificios altos. La altura mayor que permite el PDU 2040 para Los Cabos es sobre la transpeninsular tener 6 niveles, pero no rebasar más allá de los 6 niveles. Cuando se les preguntó qué otro producto se podría impulsar en la zona para que no todo sea residencial y habitacional, se mencionó que se debería impulsar los aspectos culturales, o sea, equipamiento de tipo cultural, equipamiento también de servicios recreativos turísticos como unos clubes de playa o instalaciones importantes en la playa. Y también se comentó pues, que se pudieran impulsar tal vez parques temáticos o instalaciones recreativas que pudieran localizarse en la zona del TESAL. En cuanto a las ventajas y desventajas que se percibe de la mezcla actual que tiene el territorio, ahí, como ustedes saben, tenemos una mezcla de vivienda unifamiliar que fue creciendo espontáneamente y con otra mezcla de desarrollos un poco más integrales, de tipo condominios horizontales, etcétera. Y pues se preguntaba si ese modelo es el que hay que continuar o se podría pensar en algunas alternativas para que la zona no se convirtiera pues en una entidad totalmente aislada que haga muy inseguro caminar por las calles y que no tenga una riqueza en la mezcla de usos del suelo que haga que esta sea una zona muy viva, sin que esto quiera decir que debe ser que por ser una zona viva sea una zona caótica, ¿no? Entonces, allí tuvimos opiniones repartidas. Unos, el 50% mencionaron que esto podría atentar contra la seguridad, contra la calidad de vida o contra la autogestión, y otros sí opinaron que pues si continúa el modelo, esto se va a llenar de bardas, carencias de espacios públicos y percepción de inseguridad. Y ya muy rápidamente, el último punto era de mantener el patrón o renovarlo, ¿no? Entonces, ahí sí tuvimos 19 personas que opinaron que sí veían viable cambiar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Bien, esto fue pues los comentarios con respecto al taller anterior, que queríamos compartirlos con ustedes como antecedentes, ¿no? Entrando ya en materia del segundo taller, pues realmente el objetivo del mismo es contar con la retroalimentación por parte de todos ustedes en materia de medio ambiente y a partir de la identificación de los posibles escenarios y las alternativas de desarrollo. O sea, queremos transmitirles esto de entrada para posteriormente ver las cuestiones la retroalimentación con ustedes en los aspectos ambientales
de acuerdo con las alternativas que estamos planteando. Iniciamos entonces, creo nada más como metodología, pues les vamos a presentar el panorama económico, como vemos la zona, ¿no? El panorama económico y las tendencias que lleva el TESAL. Después pasaríamos a hacerles una presentación de los escenarios, posteriormente la presentación de alternativas, ¿no? Y algunos aspectos ambientales, y finalmente tendríamos 30 minutos o 35 minutos para hacer una pregunta general y después unas preguntas particularizadas a cada uno de nuestros invitados. Como panorama general de la zona, quisiéramos nada más, ya trataré de no extenderme más, tenemos un problema ahorita, ¿no? En donde el país, la tendencia después de esta circunstancia que estamos atravesando, pues creemos nosotros que de alguna manera va a desacelerar en particular la industria inmobiliaria, ¿no? Y la industria inmobiliaria, la industria turística, probablemente sean unos de los más afectados y que de alguna manera tenemos que considerarla en el panorama general y en los escenarios que les vamos a plantear. Por otra parte, sin embargo, el tipo de cambio favorece a los mercados internacionales a realizar viajes a México y adquirir segundas casas y propiedades inmobiliarias, pero que probablemente no lo podamos lograr en la forma en la que se venía presentando en la zona de Los Cabos, ¿no? Sí se habla a nivel federal que los que primero van a salir de esta situación definitivamente serán Cancún, la Riviera Maya, Acapulco, la Ciudad de México, Guadalajara, Mazatlán y Los Cabos. Y pues esto nos da cierta confianza y optimismo para pensar en esta apertura de nuevas alternativas de desarrollo a lo largo del corredor, en donde definitivamente pues, el TESAL es un elemento muy importante. La tendencia, pues, ahora que vemos nosotros para la zona del TESAL, es, en este momento, pues es una tendencia a un crecimiento urbano desordenado, yo diría hasta un poquito espontáneo, o sea, y por una parte, pues creemos que se va a seguir ejerciendo una presión muy importante sobre los escurrimientos, y por otro lado, las zonas ejidales, pues quieren también participar en el desarrollo de la zona, y si no los encauzamos adecuadamente, pues podemos tener problemas serios en el ordenamiento del territorio. Se van a demandar más servicios, equipamiento, infraestructura, y pues esto de alguna manera es un reto importante, ¿no? El proceso de urbanización se ha dado muy fragmentado, no tenemos espacios públicos en la zona, a pesar de que ya tenemos 10,000 habitantes. El crecimiento también, de alguna manera, se ha dado por la ausencia de regulación en la tenencia de la tierra. No se cuenta con transporte público, no podemos contar con una buena estructura vial en este momento por la misma situación. Hay una carencia de infraestructura y servicios. Estamos un poco desvinculados en la oferta de equipamiento y servicios urbanos. Y por otra parte, pues también tenemos perturbación en los cauces naturales, pérdida de vegetación natural. Existe una amplia reserva territorial, como mencionaba el maestro Uciel García, que pues nos permite planificar y pensar en un crecimiento ordenado a futuro, pero por otro lado, pues también es una charola que está ahí disponible para que ocurra cualquier cosa, ¿no? Aunque obviamente sabemos que hay un plan de desarrollo urbano 2040 que regula el aprovechamiento del territorio, pero sí sabemos que hay un riesgo, ¿no? Allí.
Por otra parte, hay un aspecto muy positivo, que hay cohesión social, hay mucha participación ciudadana organizada y que están muy pendientes y preocupados por el ordenamiento territorial. En ese sentido, nosotros consideramos que el futuro económico es una de las premisas que tomamos en cuenta para los escenarios y las alternativas que les vamos a plantear, y el aprovechamiento del territorio en forma ordenada e integral también es una premisa importante que consideramos. Y el tercero, pues, es el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, un poco trabajando con el comportamiento de la población, o sea, como les decía, el TESAL del año 2010 al 2020, pues creció de 2.500 habitantes a 10.000, 10.300. Entonces tuvo un crecimiento relativamente, en términos absolutos, pues pequeño, en términos relativos a lo mejor sí fue muy alto, pero es un escenario de estos años en donde realmente ha venido creciendo como por el orden de 280 viviendas por año. Y entonces, pues, vimos que con base precisamente a este crecimiento demográfico, al crecimiento de la actividad económica de Los Cabos y al mercado inmobiliario, pues eran nuestros tres elementos importantes para proponer los escenarios. Los escenarios los planteamos el corto plazo a 3 años, porque estimamos que esos 3 años son en donde probablemente tengamos, y lo más seguro, una desaceleración de las inversiones de cómo veníamos creciendo, y al año 2032, que son de aquí a 12 años, sería el punto intermedio en donde estamos esperando un incremento y un repunte otra vez, sobre todo en la cuestión inmobiliaria. Y por último, un impulso medio que le llamamos nosotros, en donde se retoma otra vez el crecimiento en la zona, en los Cabos, y tratamos de alinear el crecimiento del TESAL en función de cómo está el pronóstico de crecimiento para toda la zona de Los Cabos, que implica un crecimiento con una tasa del orden del 4.05, y ahí nos empatamos realmente con el crecimiento de todo el corredor. Entonces, planteamos 3 escenarios. El primero, que le llamamos de transición, en donde tendríamos un incremento de casi cerca de 18,000 habitantes, cerca de 700 habitantes por año, y implicaría pues llegar a cerca de 5,800 viviendas adicionales a las que tenemos hoy en día en el TESAL, y esto implicaría una superficie bruta de crecimiento, para expansión de la zona del TESAL de cerca de 274 hectáreas. Y estaríamos creciendo a partir del año 2023, ya con un crecimiento un poquito más elevado, ¿no? Del 20 al 23 al 32, para llegar a precisamente a 16,000 habitantes, y finalmente en el año 2045 llegar a 27,849 habitantes. En el escenario número 2, que le llamamos de estabilización, ahí, si observamos allí un poquito la gráfica, estaríamos pensando que se recupera la economía después de la pandemia en el 23, y que seguimos con la misma tendencia para posteriormente, a partir del año 2032, o sea, la tendencia que traemos desde el año 2010, 2020, y seguiríamos con esa misma tendencia
para posteriormente, pues sí, tener un crecimiento en donde tratamos de que pues, sea el que predice CONAPO para la zona, y en ese escenario pues estaríamos llegando a los 37,000, 38,000 habitantes. El tercer escenario le llamamos de impulso medio, porque coincide en un arranque, en un principio, en estos 3 años, con una desaceleración para a partir del 2023, pues retomar el impulso, y con ese estaríamos llegando a cerca de 40,000 habitantes. Recordando que actualmente estimamos que hay 10,300 habitantes. El territorio del Tesal tiene capacidad para muchos más habitantes, obviamente. Esto lo vamos a ver más adelante, pero creemos que este escenario de impulso medio es un escenario que consideramos adecuado, pero que de todas maneras, pues, más adelante veremos pues sus comentarios al respecto. Entonces, en resumen, tenemos un escenario de este espacio de transición por el que estamos atravesando, que llegaríamos a 28,000 habitantes, un escenario que le llamamos de estabilización, que llegamos a 38,000, y un escenario donde impulsamos un poquito más y llegamos pues a cerca de 40,000 habitantes. Entonces, un poco con base a estos escenarios y pensando en el escenario de impulso medio, nosotros planteamos como modelo de desarrollo, primero que nada, pues buscar la integración, ¿no? Buscar la integración creemos que es un factor muy importante, y eso implica impulsar la movilidad y la relación con todos los cabos, y buscar minimizar el uso del automóvil, y aunque sí se tendrán que llevar a cabo determinadas obras viales, ¿no? Ahora, el primer aspecto también importante pues es que sí estamos convencidos de que la zona debe de permitir algunos usos mixtos que haga que la zona de alguna manera sea autosuficiente en servicios, y que por otro lado pueda aportar algunas actividades también al desarrollo de Cabo San Lucas, ¿no? Y al desarrollo en su conjunto de todo el corredor. En ese sentido, pues pensamos que el Tesal sí debería de permitir alguna mezcla, ¿no? De oficinas, equipamiento, comercio y vivienda. Por otro lado, impulsar los espacios abiertos. Entonces, es el segundo de los elementos importantes del modelo. Va a contar con una variedad de espacios públicos que fomenten la convivencia. El tercero, pues, es la parte de que el Tesal permita que sea una zona fácilmente caminable, que encontremos las cosas a 300 o 400 metros, ¿no? Paseos sombreados que inviten a caminar, que sean accesibles. El cuarto, pues que sea de bajo impacto ambiental, y eso implica que propongamos diseños bioclimáticos, ¿no? En las construcciones futuras para la zona del Tesal. Como complemento del anterior, pues estamos intentando que la zona del Tesal tengamos a 150 o 300 metros de las zonas de vivienda, que tengamos acceso a la movilidad, a las zonas de pequeño comercio, a las zonas culturales, a los espacios públicos, al transporte, a los centros de barrio, al parque y a las escuelas, ¿no? Consideramos como también una premisa. Y por último, que ya me estoy extendiendo demasiado y no los voy a dejar participar, respetar
los escurrimientos y cauces, nos parece fundamental. Tratar de respetar lo más que podamos la notificación de la propiedad social. El tercero, pues preservar en lo posible el paisaje natural. Aprovechar los baldíos, que son más de 1000 hectáreas, como se mencionó, y retomar la normatividad del PDU 2040 como un elemento importante para poder hacer los planteamientos de las diferentes alternativas. Entonces, con estas premisas y ejes rectores del modelo de desarrollo, elaboramos esta primera alternativa en donde, pues, básicamente ahí lo que ustedes aprecian en la pantalla, podemos observar que se respetan los usos propuestos en el PDU 2040, o sea, fundamentalmente se mantienen los ejes principales, que son la carretera transpeninsular, la avenida Estrella en la parte norte. No sé si los pudieras ir indicando, Enrique, si los pudieras ir marcando. Y se ubicaron también áreas verdes conforme a la demanda de crecimiento que estamos previendo para la zona, y se plantean también algunas zonas comerciales complementarias, principalmente sobre la avenida Estrella y sobre la avenida Transpeninsular, y algunas pequeñas zonas comerciales al interior en la parte norte, dado que la parte norte, pues, como ustedes pueden apreciar, la notificación que observan, que se ve muy extraña tal vez, pues obedece a la notificación ya establecida por el Registro Agrario Nacional. O sea, ya son las parcelas de los ejidos, así están establecidas, y nosotros, si ustedes observan a lo mejor una vialidad ahí medio extraña, pues es precisamente porque tratamos de respetar y de afectar lo menos posible la notificación que ya existe de todos esos predios ejidales. Como ustedes saben, la parte sur pues es la que está más desarrollada, es la que tenemos, si bien muchos conjuntos y desarrollos habitacionales, sí podemos apreciar pues, que es una estructura urbana un poquito de lo que llamamos en urbanismo de plato roto, en donde no hay continuidad en las vialidades. Las vialidades topan unas con otras, chuecas, están un poco irregulares, y sin embargo, bueno, pues el uso predominante es de tipo residencial, y por lo tanto hay unas partes donde no se puede intervenir fácilmente para proponer nuevas zonas comerciales, nuevas zonas de servicios y de infraestructura, y estas pues las hemos canalizado un poco más hacia la parte norte, ¿no? Como se puede apreciar a lo largo de la avenida Estrella, ¿no? En este caso, pues se da una distribución de uso del suelo en donde la parte sur, el sector sur, es fundamentalmente RT0, que es lo que marca el PDU 2040, con alguna mezcla de corredores de usos mixtos llamados moderados, que son los que ustedes ven en color como azul, medio azul gris. Son los corredores de usos mixtos que están planteados en el PDU 2040 y los estamos retomando. Y en la parte norte, fundamentalmente todo lo que ven en color amarillo es una densidad bajísima, ¿no? Es una densidad muy, muy baja, que es H1, y que la comunidad de ejidatarios pues desarrollaría como lotes unifamiliares exclusivamente, con excepción de la parte baja,
en donde la colindante con la Avenida Estrella, en donde ahí sí tenemos una densidad RC5, que es un poquito una densidad mayor y a lo largo pues o cercana a la vialidad Estrella, ¿no? O sea, aquí podemos decir pues que la alternativa 1 es retomar prácticamente las propuestas del PDU con algunas adecuaciones en materia comercial. Y por último, nada más comentar que aquí se respeta la zona de preservación ecológica de la Sierra Norte, que la vemos por ahí. En la alternativa 2, aquí lo que estamos haciendo es, sobre todo, zonificar la zona norte con usos acordes a la topografía. Estamos tratando de que, como ustedes saben, la pendiente va subiendo hacia la sierra y realmente estamos considerando que sería conveniente tener en la parte alta de la sierra, ahí la ven en color como cafecito, toda esa parte de ahí, una densidad un poco mayor que el H1, que permitiría tener edificios donde, no edificios, porque realmente el uso del suelo que se está proponiendo es habitacional. Simplemente consideramos que los usos que se están planteando habitacionales van más de la mano con la realidad de que son terrenos ejidales, y que entonces, si dejamos puras casitas unifamiliares, vamos a tener un paisaje y una visual desde la parte alta que van a ser como palomares, como pequeños palomares chiquititos todos hasta arriba de la sierra, ¿no? Y que en cambio, si proponemos una mezcla de estas densidades diferentes, podríamos tener un poquito de más riqueza desde el punto de vista de imagen y de conformación con el tipo de vivienda en función de la topografía que se tiene hacia la parte noreste, ¿no? Y hacia la parte noroeste, pues tenemos también allí la presencia de una sierra muy importante y la cercanía ya con el río Salto Seco, con el arroyo Salto Seco, y por lo tanto pues está dando ahí una propuesta como para la generación de una zona de usos mixtos donde se pueda dar un poco más de actividad comercial, de servicios, de equipamiento que demanda los habitantes en esta zona en donde, insisto, pues la tenencia de la tierra es fundamental, es fundamentalmente ejidal, ¿no? También destacar que en esta alternativa, que dicho sea de paso, pues nosotros consideramos que es la más conveniente, salvo su mejor opinión ahorita que lo vamos a ver, permite que la carretera transpeninsular se conserve con el mismo uso que se está planteando en el PDU. Es un corredor de uso mixto intenso, de una altura no mayor a 6 niveles, y que permitiría comercio y en las partes altas, en los pisos superiores, perdón, oficinas o pequeños hoteles, puede ser una zona también de departamentos, etcétera, ¿no? Proponemos que se conserven los corredores de usos mixtos moderados, que el propietario que opte por aprovechar esos corredores de usos mixtos moderados, que no pasan de 4 niveles, enriquezcan mucho el que las zonas residenciales puedan tener a muy corta distancia, satisfacer pues, sus necesidades básicas de comercio y de servicios, ¿no? Estaríamos caminando de las zonas residenciales actuales pues cerca de 400 metros, 300, 400 metros
Aquí se aprecia precisamente la estructura de estos corredores de uso mixto moderado, pero que no quiere decir que esto sea obligatorio. O sea, simplemente se da la opción de que si a futuro se llega a dar una demanda por este tipo de servicios, pues inclusive a lo mejor conjuntos de vivienda ya viejitos podrán transformarse, ¿no?, a una zona de vivienda nueva mezclada con algo de comercio y algo de servicio. Esto se podría, cuando entremos a la parte de normatividad, pues podríamos inclusive establecer algunos lineamientos normativos para condicionar el porcentaje de área comercial que se pueda permitir. Por otra parte, destacaría aquí el aumento de las áreas verdes. Al norte se conserva la zona de preservación ecológica, que la vemos allí en verde. Dejamos unas zonas verdes en las laderas de la sierra, sobre todo como pequeñas zonas de amortiguamiento para que es difícil que se pueda construir más allá de ese límite. La pendiente, ustedes ahí lo observan, las pendientes son muy fuertes, son muy elevadas y no pensamos que se pueda construir más allí en esas partes. Pero lo más importante a destacar es, si lo observan ustedes, son todos los escurrimientos pluviales que estamos proponiendo que se conserven como áreas verdes, en donde, claro, el reto que tenemos aquí todos es el pensar cómo podemos conservar realmente todos estos escurrimientos como parques lineales, como áreas en donde se pueda caminar o donde se pueda andar en bicicleta, puesto que están cruzando por propiedades privadas y por propiedades ejidales. En la parte sur, en la zona residencial, es probable que todavía lo podamos lograr en algunas zonas, pero sobre todo en la parte norte, pues sí requerimos de un consenso con la comunidad de ejidatarios para poder conservar estas áreas verdes que estamos estableciendo. Las que ven ustedes en dimensiones muy grandes son 2 cerros, eso es, bueno, un cerrito en la parte sur, ahí donde está ahorita el lápiz, donde está el lapicito blanco. Ahí hay un promontorio importante que proponemos que se quede como zona de preservación ecológica, y los predios que colindan con ese elemento importante del paisaje, que se conserven como zonas recreativas y deportivas. Y el otro que se marcó allí en la zona norte también es un cerro importante, pero solamente la parte norte se quedaría de preservación y la parte sur se quedaría como recreación y deporte. En general, pues, esta alternativa 4, me faltaría nada más agregar que en la parte sur, los colores que ustedes ven de las zonas habitacionales son exactamente las densidades que se les aprobaron en la Dirección de Desarrollo Urbano en cada uno de los proyectos. Esa fue la densidad que se les autorizó, y por eso pues vemos allí algunos que están en H1, en H2, que realmente es a lo que corresponde, y todos los demás se conservan tal cual como RT0, AT0, y en la parte norte es donde tenemos, pues, como mencionaba al principio, una mezcla de otros usos del suelo. Entonces, a partir de esto, quisiéramos ver ya en particular la parte que tiene que ver con el medio ambiente, y preparamos esta filmina en donde se ve más claro, pues, cuáles son los elementos así sustantivos importantes que vemos nosotros para la conservación en mejores condiciones del medio ambiente, ¿no? El primero de ellos, pues, son los escurrimientos, como lo pueden apreciar ustedes en el mapa. El segundo
son unas fracturas que se detectaron, que las ven ustedes en color naranja, en la parte norte, unas fracturas que lo que estamos planteando básicamente es que simplemente los propietarios sepan que hay que tener cuidado en esa zona y que por otra parte la Dirección de Desarrollo Urbano en el momento de otorgar licencias y aprobar proyectos, pues haga hincapié en la necesidad de hacer los estudios geotécnicos necesarios en esa zona de fractura. Por otro lado, estamos planteando que hay ciertos lomeríos que sí se deben de conservar. Lo vemos ahí en un color verde en la parte norte, pues ese lomerío es muy importante. Genera inclusive una división entre el lado oriente y el lado poniente. Es un elemento y es un factor de identidad, el cual creemos que sí se debería de conservar y declarar como de preservación ecológica. El cerrito de la parte sur son lomeríos, son unos lomeríos que también tienen un valor importante dentro del esquema de la conservación. El siguiente elemento importante de preservación ecológica, pues obviamente es el cauce del arroyo Salto Seco, que más adelante en otros talleres veríamos pues, la parte que tiene que ver con su protección a futuro, porque sí consideramos que va a ser necesario en algún momento. Ahorita pues sabemos que es un vado, la Avenida Estrella es básicamente un vado, pero definitivamente se va a tener que construir un puente similar al de la carretera de cuota que tenemos en la parte norte y se va a tener que hacer las obras de protección necesarias para la conservación de toda la vega del arroyo del Salto Seco, ¿no? Y por último, la playa, creemos que está decretada una zona federal, pero sabemos que hay la presencia importantísima de una duna costera que está en terrenos de particulares, pero que precisamente pues, tenemos que buscar las propuestas de todos los que estamos participando en esto y los mecanismos para ver la forma en la que pudiéramos lograr que estos escurrimientos que vienen de la parte norte pudieran ser estos parques lineales que llegaran hasta la zona de la duna costera y que pudiéramos establecer pues un lugar de recreación y de esparcimiento pues para toda la comunidad que vamos a tener en la zona del Tezal y no solamente del Tezal, o sea, del propio corredor de los cabos, ¿no? Entonces, ahí pueden, como pueden apreciar ustedes, estamos tratando de interconectar arroyos de los más importantes, que dicho sea de paso, estamos proponiendo dejarlos de 25 metros de ancho, aunque obviamente esto implica hacer un trabajo mucho más específico y más detallado para determinar exactamente la sección que deberían de tener los escurrimientos, pero que al menos pensamos que con esa sección permite que se conviertan en andadores y parques lineales. Desde el punto de vista ambiental, pues simplemente ratificar o que ha habido cierta abandono o perturbación de los cauces naturales, que tenemos muchos factores de riesgo por escurrimientos no controlados, la presencia de fracturas geológicas, como dije, un clima también extremo, ¿no? con altos costos para la climatización. Tenemos lejanía a las condiciones de resiliencia en este momento, ¿no? Escasez de agua potable, pérdida de vegetación natural, sí tenemos una vulnerabilidad a tolvaneras, la situación que tenemos con los huracanes por pérdida de vegetación primaria,
Estamos todavía lejos de implementar acciones para el cambio climático que tienen que ver con las construcciones en particular. Creemos que con las construcciones tiene mucho que ver, y el paisaje, pues también las vistas hacia el mar, las vistas hacia la montaña, que corremos el riesgo de perderlas. Por otro lado, pues sí, ventajas competitivas por la localización y por las características que tiene la zona, ¿no? Entonces, en general, estos son algunos de los aspectos que en forma muy sucinta, tratando de resumirlo, tenemos. Y hemos preparado también como complemento de esto un video de lo que aconteció con la tormenta de los días pasados, donde le pediría yo aquí un relevo a nuestro compañero Alejandro para que nos platicara un poquito acerca de esto, para que cobremos importancia en cómo resolvemos estas cosas, ¿no? O sea, qué mecanismos usamos o qué hacemos, ¿no? Para evitar esta situación. Claro que sí, muchas gracias. Lo que vamos a ver a continuación, como lo menciona el arquitecto Dávila, es un vuelo que se realizó el día siguiente al huracán Genevieve. Lo que podemos ver aquí es de norte a sur, partiendo sobre lo que se conoce vialidad Paraíso, bajando hacia la carretera transpeninsular. Podemos ver el impacto que tuvo el escurrimiento, que en este caso se nombra Lima. Hay 17 escurrimientos principales que van a atravesar toda la zona de estudio, y podemos ver cómo una parte de ellos se va por su cauce y una parte se va por la calle, precisamente donde lo desvía Oxxo. A unos metros ahí, junto a la Plaza Nova, podemos ver también el escurrimiento Kilo, que viene desde la parte trasera de Cumbre del Tesal y Ventanas, como ahí vemos incluso personal de Telmex trabajando, ya que los postes de la fibra óptica colapsaron. Justamente ahí vemos una zanja de aproximadamente 6 metros de profundidad, y vemos que colinda hacia la barda del desarrollo mediterráneo, no tiene propiamente una continuidad. El arroyo que ya estamos viendo se denomina Juliet. Como pueden ver, ahí es la planta de tratamiento de Privanzas. Estábamos a la altura media de la calle de la alta tensión, y podemos ver que viene desde atrás de Rancho Paraíso, cruzando por Cumbre del Tesal, a un costado del fraccionamiento de Ventanas. Prácticamente atraviesan toda la zona de estudio hasta el mar, y el punto más crítico, donde termina la vialidad principal pavimentada, donde se deriva también para la vialidad Estrella, lo que se conoce como la alta tensión hasta el momento. Podemos ver ahí, derivado de la altura, la diferencia de alturas que hay entre la vialidad y la brecha, el derecho de vía de CFE, es donde continuamente se deshace lo que le llaman ahí el hombro de la curvita, y se lleva lo que viene siendo la tubería de agua potable, que es la red troncal del acueducto Lomas del Sol. Esto sucede con una lluvia desde 15 milímetros, ya ni se diga un escurrimiento más importante. Justamente ahí se juntan dos escurrimientos, el denominado Tel y India, y podemos ver ahí cuál es la continuación que tiene ese entronque a la altura de Luna del Tesal. La vialidad continúa hacia el norte, que es la que conecta hasta lo que vemos en la esquina superior izquierda, que es la fase 3 de Ventanas, que es donde termina prácticamente la vialidad pavimentada, parte del eje principal que ahorita vimos en la zonificación. Y también podemos ver cuál es el asolve, el arrastre de arena que tenemos. Aquí ya estamos a la altura del Club San Lázaro. Para los que conozcan la zona, estamos hablando de cómo quedan después de las tormentas las bardas, las plataformas, la vegetación que arrastra, el cascajo, el escombro que viene del arroyo, y las calles comúnmente quedan asolvadas entre 20 hasta 40 centímetros de arena,
que después viene la maquinaria, arrastran las calles y el deterioro de la poca infraestructura que tenemos se agrava en cada una de las tormentas. Como pueden ver, los vehículos quedan incluso hasta 1 metro ahí en las zanjas, sin la posibilidad de poderlas transitar, ¿no? Se queda totalmente incomunicada la zona de estudio por lo menos un día o dos, en lo que la maquinaria nos apoya para poderlo limpiar de nuevo, que incluso también es una cuestión ahí de apoyo al municipio, ¿no? Entonces, esto es lo que todo el mundo conoce, los habitantes ahí de la zona del Tezal. Gracias, Alejandro. Pues bien, con esto creo que ya nos excedimos del tiempo, ¿no? Y la idea es que más bien quisiéramos escucharlos a ustedes, más que nosotros estar aquí hable y hable todo el tiempo. Entonces, como vemos, pues hay 4 elementos muy importantes aquí, que es preservar las áreas ecológicas, preservar el paisaje en la medida de lo posible. Tenemos que plantear cómo proteger la zona de estos peligros naturales y el rescate de todos estos escurrimientos para encauzarlos adecuadamente y aprovecharlos como elementos muy importantes del espacio público del futuro de la zona del Tezal, ¿no? Entonces, pues dicho lo anterior, quisiéramos escuchar por parte de ustedes, dedicarle algunos minutos, 10 minutos si consideran conveniente, la opinión de ustedes con respecto a estos escenarios y a estas alternativas que les planteamos el día de hoy. Pues los agradeceríamos mucho, ¿no? Para darle cauce a todo el estudio, a todo el trabajo. Y posteriormente hemos preparado unas preguntas muy particulares ya que quisiéramos hacerle a cada uno de los invitados. Pero bueno, antes que eso, pues sí quisiéramos abrir el micrófono, ¿no? Para que ustedes, por favor, no, la persona que quiere empezar nos diera sus comentarios generales, ¿no? Sobre lo que se ha planteado aquí el día de hoy. ¿Quién quisiera iniciar? Sí, entendemos que es demasiada información, ¿no? Para rápidamente poderla digerir, ¿no? En una breve charla como la de hoy. Pero sí, pues sería interesante escuchar la opinión de alguno de ustedes con respecto a esta perspectiva que tenemos en cuanto a que si el Tezal en estos próximos 25 años consideramos que va a llegar a los 40,000 habitantes, a los 30,000, ¿cómo lo ven ustedes? Y sobre todo si estamos de acuerdo que en un principio pues a lo mejor se va a desacelerar el crecimiento de la zona y posteriormente pues ya tendremos una recuperación y un repunte, ¿no? Y la otra que sería pues estas alternativas en donde dejamos la zona del Tezal básicamente con un desarrollo casi 100% residencial y de muy baja densidad, o un Tezal pues más dinámico, con otras actividades, etcétera, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes?
¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Soy el director general de Ecología y Medio Ambiente. Escuchando la presentación, es un tema bastante extenso. Bueno, también quiero comentar que dentro de la mesa de trabajo del medio ambiente están varios colaboradores de mi dirección, enfocados cada uno a su rama, por ejemplo, a la parte de vida silvestre. Tenemos el director municipal de vida silvestre, a la directora Adriana, que es la encargada de Dirección Municipal de Gestión Ambiental, a las dos abogadas jurídico, que también van a estar colaborando en esta mesa de trabajo. Para nosotros es muy importante y relevante ver toda esta información y ya, bueno, estamos analizando ciertos puntos. Sin embargo, algo que vimos en esta presentación, y como ustedes ya lo mencionaron, y el tiempo que se llevó a cabo esta presentación, pues es un material muy extenso, en el cual, en lo particular, como Dirección General de Ecología y Ambiente, sí requerimos pues de más tiempo para poder analizar de forma más adecuada y con detalle todo lo concerniente a pues a este proyecto, ¿no? A este plan que se pretende en el TESAL, ¿no? Todo lo relacionado con el medio ambiente, ¿no? En cuestión pues de la vegetación, de la flora, de la fauna, de la normatividad que aplica en este lugar, ¿no? Muy bien. Sí, precisamente teníamos por aquí una pregunta ya muy particular hacia usted, hacia el director de Ecología y Medio Ambiente, precisamente pensando en cuáles serían las recomendaciones, a lo mejor ahorita algunas recomendaciones generales o algunas acciones que pudiéramos nosotros incorporar, ¿no?, en este momento en materia de medio ambiente para la zona. A lo mejor alguno de los compañeros del área también con mucho gusto si quisieran añadir algo al respecto, se los agradeceríamos mucho, ¿no? O sea, siendo que ustedes son la autoridad aquí en la materia, y definitivamente creo que el trabajo va a estar a la disposición de ustedes, ¿no? Para verlo en mayor detalle, ¿no? Quisiera participar. Ricardo Quintero, del Colegio de Arquitectos. Sí, adelante. Entiendo que en ambas opciones están ustedes respetando como manzanas el reparto agrario de las parcelas. La verdad que respetarlo me parece muy pobre, porque la planeación urbana debe de hacerse con otras consideraciones. El reparto agrario se hizo con consideraciones que nada tienen que ver con lo urbano, entonces sería muy conveniente que se estudiara esa parte, se viera más bien por cuestiones naturales, por cuestiones topográficas, por escurrimientos, más que respetando el reparto agrario que se dio. En otro comentario también, no veo cómo dicen que si se estableció que el paisaje y las vistas es lo más importante del TESAL, no veo que se esté respetando, porque en los usos mixtos que están repartidos por todas las vialidades importantes, se permiten hasta 4 niveles de altura. Eso va a tapar la vista de los anteriores. Entre otras cosas, a reserva de un análisis más a fondo, porque está ahorita, la verdad, es primera información y sí requerimos de mayor tiempo para revisarlo a fondo. Muy bien. Sí, probablemente tiene usted razón. En el primer comentario, en la alternativa 1, efectivamente tratamos de afectar lo menos posible la lotificación agraria, ¿no? En el segundo ya no fue tanto. En la alternativa número 2, sí tuvimos que plantear pues toda una estructura vial que definitivamente pues ya no pudimos respetar al 100% toda la notificación,
y sí tenemos que modificarla. Y también la zonificación que yo comentaba, tuvimos que adecuarla a la topografía, precisamente para que tuviéramos en las partes, en las partes más altas, allí estamos planteando, ya no estamos hablando de un H1, sino estamos hablando del RC5, y en las partes ya más bajas sí tenemos H2 y H3, y de tal manera que sí se vayan adecuando a las características del terreno, ¿no? Y estoy de acuerdo con usted que pues, la planeación urbana no debe de basarse únicamente en el respeto de la propiedad, pero creo que en la alternativa 4 encontramos allí una solución intermedia en donde en parte estamos conservando la lotificación y en parte no. Sobre todo estamos planteando precisamente que como son superficies muy grandes, pues se van a hacer una especie de macrolotes y estos macrolotes sí podrían respetar los escurrimientos y conservarlos libres y hacer los desarrollos de vivienda en torno a estos escurrimientos para conservarlos. En cuanto a la pendiente, pues hicimos unos cortes del territorio y la verdad no es una pendiente que dijéramos así extraordinaria, que va a tener unas vistas fabulosas, pero sí estamos pensando en los lineamientos normativos que vamos a empezar a redactar, pongamos algún procedimiento para que si se van a hacer estos edificios de 4 niveles en los corredores de uso mixto, se pudiera hacer una especie de transferencia de alturas entre un predio o dentro del mismo predio inclusive, ¿no? Para que se haga un análisis minucioso de vistas cuando se presente el proyecto a la autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano y pueda ir poco a poco afinando, ¿verdad? La ubicación de los edificios, ¿no? Nosotros creemos que los usos habitacionales que se están planteando, sobre todo en la parte sur, creo que no llegan, escasamente creo que llegan a 3 niveles, y entonces la parte sur creo que no se convertiría en un obstáculo a las vistas, ¿no? Pero podemos ahondar en el tema y afinarlo, ¿no? Definitivamente, pero sí lo tomamos muy en cuenta como parte de las premisas de la propuesta que estamos haciendo de la estructura vial y de la conservación de los macrolotes, sobre todo de la parte norte, ¿no? Aparte de que recomendaríamos pues que con el representante elegido se comentó la vez pasada que lo ideal es que se pudieran fusionar predios, o sea, que abonáramos a que se haga una fusión de predios para que tengamos como que terrenos más amplios en donde se puedan hacer desarrollos más integrales, ¿no? Desarrollos mejor diseñados, mejor planificados, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Sí, de hecho, aquí teníamos una pregunta particular para el Colegio de Arquitectos, en donde queríamos plantearles precisamente de qué manera o qué recomendaciones nos podrían dar ustedes como colegio acerca de cómo la arquitectura pudiera ayudarnos a conservar el paisaje, ¿no? Y si ustedes tuvieran alguna opinión como colegio de si podemos aprovechar esos escurrimientos como áreas verdes, o sea, ¿cómo lo verían ustedes en el colegio, ¿no?
Bueno, de hecho, en análisis de planes de desarrollo anteriores y en estudios anteriores se estableció siempre que una de las premisas de la planeación urbana aquí en Los Cabos debería ser dejar los escurrimientos como espacios públicos desde la sierra hasta el mar, precisamente y que esos mismos espacios públicos son los estructuradores de la planeación. Ok, muy bien. En cuanto a lo demás de cómo la arquitectura, pues eso, tomando su pregunta, lo podemos analizar y podemos hacerles propuestas. Otra cosa que me llamó la atención también de esto es que no veo que estén considerando la existencia del eje intermedio que se tiene considerado en el PDU 2040. Y nosotros como colegio, en la actualización del PDU 2040, propusimos que incluso la zona del corredor turístico que queda en el Tesal, los edificios no fueran de más de 4 niveles, precisamente para conservar el paisaje y conservar la vista de toda esta zona residencial. Muy bien. Está de hecho, pero desgraciadamente no se ha pasado a autorización. Ok. Y el corredor, perdón, la vía de enlace que comenta, sí la estamos conservando. O sea, sí, en materia de estructura vial, sí estamos dándole continuidad, por una parte, a la vialidad Estrella, que es la del Vado, la que viene del Vado y que conecta con Cabo San Lucas. Le estamos dando continuidad hasta el oriente para que continúe, pues como está planteando en el PDU 2040. Y también la vialidad Paraíso, estamos tratando de darle la continuidad, se conserva como tal, y también está incorporada y se respeta, y de hecho, pues estamos tratando ahí de rescatar la sección vial porque está muy irregular, pero sí también se está contemplando. Y también en el sentido norte-sur, estamos contemplando a futuro, pensando a futuro, ¿verdad? Que va a ser fundamental la construcción de la vialidad en el bordo del arroyo Salto Seco, de norte a sur. Y en el lado oriente estamos poniendo también una vialidad de borde que permita, pues, la comunicación desde la transpeninsular hacia la vialidad Estrella, ¿no? Para que no todo el desarrollo del Tesal, que probablemente, pues, lo más probable es que sí llegue a tener 100,000 habitantes, es lo que estimamos nosotros, muy a futuro, ¿no? En el corto plazo. Pues sí requiere de varias actividades importantes, ¿no? En el extremo poniente, el arroyo Salto Seco, en el borde del oriente, una vialidad que permita conectarse fácilmente hacia la vialidad Estrella, y la vialidad central, que sería la de alta tensión y que se prolonga hasta la zona norte para estructurar todo el crecimiento del sector norte del Tesal. Estas vialidades, pues, son precisamente las más importantes que se conservan, ¿no? Habíamos planteado también, no sé, para el licenciado Alan Humphrey, dado que es el representante del Consejo Ciudadano, consideramos que la sociedad del Tesal, o al menos un gran sector, sí considera preservar y respetar, pues, toda la cuestión ambiental. Y quisiéramos preguntarle hasta qué grado la comunidad del Tesal se puede contribuir o participar en la conservación de todos estos aspectos ambientales. ¿De qué cree usted que dependería el que pudiéramos involucrar a la sociedad del Tesal en esta preservación del medio ambiente? ¿Cómo la ve? Hola, buenas tardes. Hola. La veo viable. Yo lo que pude observar en algunas zonas que se están proponiendo como reserva, Okay.
conozco a los propietarios y sé que piensan desarrollar. Entonces, ahí habría algunos impedimentos sobre eso. Ok. Sí. Obviamente compraron la tierra como inversión y sí veo que eso les puede afectar. Por la parte ciudadana, yo creo que sí puede haber el apoyo. Muy bien. Y sí, definitivamente allí es precisamente, no sé si está la licenciada Moctezuma, no sé si llegó al taller. Creo que me parece que no. Creo que no, ¿verdad? Parece que no llegó. Sí, porque precisamente lo que queríamos también un poco intercambiar opiniones con ustedes es mediante qué mecanismo o mediante qué instrumento consideran ustedes que pudiéramos implementarlo para que pudiéramos conservar precisamente esos espacios verdes, ¿no? Verdes, pues bueno, quiere decir son espacios abiertos, ¿no? Como son las zonas que estamos proponiendo para recreación y deporte, las que estamos proponiendo para los escurrimientos que se conviertan en parques lineales, porque creo yo que muchas veces en nuestros programas de desarrollo urbano hemos algunas veces tenido que llegar hasta a quitar las zonas verdes de los planes de desarrollo urbano porque sabemos que caen en propiedades privadas o que caen en propiedades ejidales. Entonces, allí necesitamos pensar en algún mecanismo que nos ayude pues a que a esos espacios puedan incorporarse como patrimonio municipal y que se puedan incorporar precisamente como espacios públicos, ¿no? Comprar la tierra, pues a lo mejor es muy oneroso y entonces a lo mejor buscar algún mecanismo de transferencia de potencialidad. Está el mecanismo que tiene el municipio de donación de una parte de los desarrollos. Ajá. Que no sé si se está tomando en cuenta aquí. Las donaciones que deben de hacer los desarrollos para equipamiento urbano. Sí. Como tenemos conocimiento, hay varias donaciones pendientes. Seguramente algunos de estos desarrolladores vayan a pagar la donación o hacer la recompra de la parte de donación. Y a lo mejor sería un instrumento que podríamos utilizar para obligar al municipio a que esas donaciones se inviertan en áreas verdes. Sí, no, sí, sí, definitivamente que sí, sabemos que de este mecanismo y yo creo que sí es una buena opción de que veamos que las áreas de donación se pudieran canalizar precisamente hacia estos espacios que queremos conservar. Nos preocupa un poquito el de la playa, porque la duna costera está en propiedad privada, pero creemos que también, pues a lo mejor tenemos que echar mano de este mecanismo para que se pudiera negociar que la duna costera se conserve como tal y a partir de la donación que tuvieran que hacer todos los particulares de la franja costera, ¿no? Y no sé si adicional a de la donación pudiera haber otro que ustedes nos recomendaran, que ustedes sugirieran. Estábamos pensando que pudiera ser también el de la transferencia de potencialidad, ¿no? Hacia, te estoy afectando para que dejes libre el escurrimiento, pero la densidad a la que tú tienes derecho, pues esta densidad se pudiera
la puedas retomar en el resto del terreno que tienes, ¿no? De tal manera que me dejes libre el escurrimiento, ¿no? Y que no lo cierres y que no impidas el paso, porque ahí es donde a lo mejor podríamos tener algunos problemas, ¿no? De continuidad de estos parques lineales que estamos proponiendo a lo largo de los escurrimientos. Entonces, le queríamos preguntar también a la ingeniera Canales, pues a raíz de esta pandemia, ¿usted cómo ve el sector comercio, el sector turismo? ¿De qué manera podríamos sugerir en el plan parcial de cómo podrían participar, ¿no? en la conservación del medio ambiente en la zona? Y por otro lado, ¿cómo ven el futuro de la zona del Tesal para impulsar desarrollo de alojamiento turístico, de condominios turísticos ahí en la zona? ¿Cómo lo ve, ingeniera? Sí, buenas tardes. Mira, muy interesante lo que han estado presentando, nada más que sí noté que se enredaron y se fueron más a lo que es zonificación secundaria en vez del tema propiamente del taller, que es medio ambiente, ¿no? Yo creo que en otros espacios ya veremos lo de los usos mixtos, que yo sí estoy en parte de acuerdo con el arquitecto, de que si pones mixtos, a lo mejor poner mixto bajo en las vialidades, porque si pones mixto medio van a hacer barbaridad y media, conociendo a los desarrolladores, y van a tapar a todo mundo, ¿no? Okay. Respecto a lo de la zona de playa, eso era muy importante, la opinión de las personas que nos están acompañando en el taller, para el deseado malecón, ¿no? que queremos tener. Y respecto a los escurrimientos, el respeto a los escurrimientos, viendo la filmina, pues ves que muchos ya lo retomaron, sobre todo el desarrollador de Cabo del Mar, y los arroja a un solo punto, ¿no? Que nos ocasionó un arrastre de sólidos inmenso en la zona de la parte baja de Puente Chaparro y nos destrozó la calle. Entonces, el respeto a los escurrimientos debiera ser prioritario para manejar en el plan parcial, ¿no? Okay. Nos permitiría tener estas áreas verdes, estos desfogues y enfocarnos mucho a eso. Ya el tema comercial, hubo un golpe muy fuerte por COVID y sobre todo se reflejó en restaurantes. Varios asociados decidieron cancelar, están cerrándose negocios y es natural. Si no tienes ingresos, pues no puedes sostener. Las rentas aquí en Cabo son muy caras y en 3 meses te comen un dineral, ¿no? Entonces, sí se vio, ¿cómo te diré? A la baja, muchos empresarios reaccionaron y cerraron, otros trataron de mantener el paso y están sobreviviendo, pero todos están bastante positivos apostándole a los cabos, ¿no? O sea, sí se cerraron negocios, pero la perspectiva es que se va a mejorar. Los tiempos de que nos tome el regresar al punto que se tenía antes de COVID, pues nadie tiene la cifra exacta, ¿no? Entonces, yo creo que de tus escenarios no podemos seguir el de alto impacto o de impulso. Creo que va a ser un hecho que va a bajar el desarrollo. También tenemos noticia de varios desarrolladores que están metiendo freno como algo normal por la situación. Entonces yo me iría de entre el escenario que traes bajo de crecimiento a lo máximo el mediano, ¿no? La carencia de agua potable, a pesar de que viene la otra desalinadora, de que están haciendo lo posible, va a ser un buen corte al desarrollo de nuestro municipio. Esa es la realidad, no hay agua. Las líneas están obsoletas, Lomzapas tiene muchísimas carencias. Bueno, ¿qué les digo? Es otra vez lo mismo que ya sabemos. Entonces, de tus escenarios, yo me iría como punto máximo el mediano.
de acuerdo a la perspectiva de crecimiento que se está viendo en la cámara, ¿no? Correcto. Te digo, yo propondría que los usos mixtos, que sí son generosos porque ofrecen ciertas cosas, pero lo que hemos visto es que abusan. Entonces, no sé si hay un mixto moderado para no permitir más de cosas de 3, 4 niveles, porque si no, si les permites 3, se van a hacer 5, y si les permites 6, se van a hacer 8. Vemos que así es. Entonces, tenemos que buscar en la normatividad o en la instrumentación cómo cortar estos desórdenes, ¿verdad? Sí, el otro punto en cuanto a las vialidades, a mí me parece que están bien. Yo sí vi las conectividades a futuro del eje intermedio, de lo que queremos de la calle Estrella, y sí veo bien el trazo propuesto, ¿no? Y de que en el aspecto de que te bases un poquito a lo que ya tiene elegido, pues es cuestión de negociar, ¿verdad? Es cuestión de negociar, sentarse y que vean que es algo positivo para todos. El desorden del Tesal fue creado por eso, por las pequeñas parcelas y el desorden del ejido, ¿verdad? Entonces, estamos aquí para componer y tratar de poner algo mejor. Así es. Es lo que yo creo. No sé si contesté, si quedó algo pendiente. No, sí, adecuado, no, perfecto. Yo me llevo, digo, me queda muy claro las propuestas en donde yo creo que si pudiéramos hacer que estos corredores mixtos sí sean moderados, y a lo mejor podríamos plantear que la altura permitida no rebase la altura de los usos colindantes. Es decir, que si tú tienes vivienda de 3 niveles, pues tu corredor mixto no puede ser de más de 3 niveles. Y entonces, de alguna manera, creo que eso se me ocurre ahorita, ¿no? Pero a reserva que lo revisemos bien. Y estoy de acuerdo, a lo mejor son corredores mixtos bajos, ni siquiera moderado, pues a lo mejor corredor mixto bajo, y tratar de ver la norma que se pudiera aplicar para que no tengamos un exceso de comercio, y que tampoco tengamos edificaciones que rebasen la altura de la zona colindante, ¿no? Es decir, si toda la zona habitacional colindante es de 2 niveles, pues el corredor tendría que ser de 2 niveles, máximo de 2 niveles, ¿no? No podría rebasar esa altura predominante. Y con respecto a los otros temas, sí, la verdad es que nosotros también creemos que a lo mejor estamos muy optimistas en cuanto a los escenarios, de que nos podamos recuperar lo antes posible. Parece ser que al menos las autoridades de turismo mencionan que el repunte puede ser más rápido de lo que creemos, y entonces por eso pensábamos que sí se pudiera retomar el crecimiento de impulso, ¿no? De impulso moderado que estábamos planteando, pero yo creo que es muy importante la opinión, y lo vamos a considerar, ¿no? Para los escenarios, ¿no? Para ver con cuál nos vamos. Y en cuanto a la notificación, de hecho, en reuniones informales, en una reunión, un par de reuniones informales que hemos tenido con representantes del ejido, parece que están en muy buena disposición para aceptar las afectaciones de la vialidad que se está proponiendo. Nosotros estamos considerando que mientras mantengamos una estructura vial básica que permita la conectividad en sentido oriente, poniente y norte, sur, ya la hicimos, y lo que se haga dentro de esa estructura vial que permita la conectividad, pues ya que
que los ejidatarios hagan los conjuntos, ahora sí que como quieran, pero siempre y cuando acepten esa estructura vial que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, más o menos consideramos que para la población que se espera del Tesal y por su situación regional, la estructura esta de vialidad primaria, secundaria y vialidad local que estamos planteando ya permite una buena conectividad tanto interna como externa de todo el polígono del Tesal. O sea, de hecho, creemos que es importante plantear una conectividad en la parte norte para llegar muy a futuro, si ustedes quieren, pero sí preverla hacia más o menos a la altura del aeropuerto de Cabo San Lucas. Y el otro sería la Estrella y la otra es la transpeninsular. O sea que en el sentido oriente-poniente y norponiente, creo que la estructura vial que estamos planteando es suficiente. Y ya internamente sí estamos haciendo una retícula de vialidades secundarias y locales que van a permitir esa conectividad dentro del mismo Tesal. Entonces, y en ese sentido, pues ya la notificación de las parcelas ejidales pasa como un segundo término, ¿no? O sea, ya lo que ellos hagan ahí ya no nos afectarían tanto porque estaríamos manteniendo una estructura vial básica para la zona, ¿no? En estos momentos pidió la palabra la señorita Murillo. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Murillo, soy jurídico de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente. En efecto, como lo comentaba ya nuestro director, pues sí resulta un poco complicado para nosotros realizar o manifestar alguna opinión, toda vez que pues, necesitamos analizar algunas cuestiones un poquito más de fondo. Sin embargo, tenemos ahí algunos temas muy bien identificados, toda vez que pues Tesal ha sido una zona que con nosotros pues ha estado muy presente, ¿no? En diversos trámites que se han estado gestionando aquí. Tesal ha estado perdiendo la cobertura vegetal de una manera demasiado acelerada y un tanto fuera de control. Lamentablemente esta pérdida de cobertura vegetal pues también se ve reflejado en la modificación o incluso no solamente la pérdida de la cobertura vegetal, sino también en las construcciones un tanto no reguladas, pues directamente van y influyen en la desviación de los diversos escurrimientos, ¿no? Que afectan toda la zona, provocando pues sin duda alguna pues problemática aguas más abajo, incluso ahí mismo dentro de la zona, ¿no? Que hay ciertos encharcamientos o escurrimientos que se empiezan a marcar más, a notar más, o que afectan algunos fraccionamientos porque hay una desviación desde arriba. Entonces, yo creo que sí es muy importante analizar esa parte con mayor calma, ¿no? Ver cómo nos va a afectar estas modificaciones que se están haciendo. Definitivamente, también el hecho de hacer un cambio de densidades de los usos de suelo, pues también es algo que se tiene que ver muy de fondo, porque lamentablemente estamos, como ya se ha dicho, presentando un estrés hídrico tremendo, ¿no? No contamos con el agua suficiente y pues además, aunado a esto, tenemos que pues de conformidad a nuestro reglamento de equilibrio ecológico municipal, pues todos los nuevos fraccionamientos deberían de estar preocupados y están obligados legalmente, ¿no? También a visualizar esta parte, ¿no? ¿Cómo voy a proveer de servicios de agua potable al nuevo fraccionamiento? ¿Cómo voy a hacer el manejo de mis residuos? Porque el manejo de los residuos es otro tema que también tenemos que analizar y ver muy de fondo.
Sabemos que es demasiada basura la que se está produciendo, que a veces no tenemos el espacio suficiente, necesario o adecuado para el manejo de estos desechos, ¿no? Entonces, también ver el hecho de cómo nos va a impactar el hecho de que creemos más áreas comerciales, cuánta basura más nos va a generar estas modificaciones a los usos de suelo. Veía yo que comentaban que para la nueva proyección que están manejando de los usos de suelo, pues había realizado una consulta con planeación urbana, ¿no? Respecto de las autorizaciones que ya se habían otorgado, ¿no? Para seguir considerando esos usos de suelo que ya habían sido emitidos. Mi duda es si se hizo algún análisis para plantear esta propuesta sobre aquellas construcciones o aquellos desmontes o usos de suelos irregulares, porque aunque no lo queramos, tenemos muchos, ¿no? Tenemos mucha gente que está construyendo, pues ahora sí que a como Dios les da a entender, en un uso de suelo que no corresponde a lo que ellos están llevando a cabo ahí. Entonces, sí sería importante también ver esta parte. Desde nuestra área, pues nosotros hemos o detectamos, incluso cuando no es de nuestra competencia, a través de la Profepa, se ha detectado mucho desmonte en esa zona. Entonces, el hecho de que no cuenten con autorizaciones para el desmonte, que no cuenten, pues nos hace presumir definitivamente pues que tampoco van a tener un uso de suelo, tampoco van a tener una licencia de construcción, no van a tener un visto bueno de ecología, ni pues de ninguna otra autoridad, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante evaluar también esta parte, ¿no? De que, bueno, tenemos lo que sí está regulado y lo estamos considerando, pero también tenemos que hacer un análisis de campo de ver qué es lo que no está regulado, qué es lo que hay, que no está regulado, y de qué manera influye también, ¿no? en esta zona. Mencionaban por ahí del arroyo Salto Seco. Yo no sé qué tanta influencia estos escurrimientos que están dentro de Tezal, qué tanta influencia tengan respecto del arroyo Salto Seco. Lo que sí puedo decir es, en particular sobre este arroyo, es de suma importancia que no alteremos, ¿no? De ninguna manera, que no le cortemos brazos, que no lo modifiquemos, que no, todas veces estos escurrimientos que están a los lados, pues sí son pequeños, o sea, son modificables, y lo que queramos, ¿no? Los podemos cortar o demás. Sin embargo, debemos de tomar en consideración que son estos pequeños brazos los que surten nuestros arroyos, los que abastecen nuestros arroyos, en particular el arroyo Salto Seco, pues todo el arrastre de esa sedimentación que va al mar nos da oportunidad de tener uno de los pues eventos más maravillosos, ¿no? Del universo y pocos vistos, no sé si el único o uno o dos lugares lo tienen, que son las cascadas de arena. Entonces yo creo que para hacer estas modificaciones tenemos que ver no solamente en lo particular, ¿no? Sino en lo general, en el contorno, en el contexto de nuestro municipio, cómo va a afectar, cómo va a impactar estos cambios que vamos a realizar. De lo que comentaban de las áreas de donación, en efecto, tengo entendido que a partir de 1.5 hectáreas se debieran de hacer áreas de donación de aproximadamente el 10% del área vendible. Entonces también es muy importante que en ese sentido estemos muy al pendientes sobre estas áreas de donación. Que cuando el mismo desarrollador lleve a cabo sus proyectos, que tenga muy en cuenta que el área verde que él tome para el rescate de su vegetación, pues va a ser diversa a esa área de donación para el municipio, salvo que existe un convenio de por medio, ¿no? Entonces sí es, sí hay varias cuestiones que nosotros sí quisiéramos, se nos brindara la oportunidad de revisar con mayor calma, que se nos proporcionara la información que tan amablemente nos expusieron,
para pues, poder abonar un poquito más en lo que en materia ambiental corresponde. Correcto. Correcto. Sí, bueno, pues muchas gracias por los comentarios. Yo creo que sí, todos son muy importantes y constructivos sobre todo. Yo creo que pues esto nos ayuda muchísimo para tomar la decisión en cuanto a los escenarios que se están planteando para la zona y conjuntando todos estos aspectos que se mencionaron ahorita, ¿no? Que precisamente pues es la carencia de recursos importantísimos como es el agua y por otro lado la generación de basura, ¿no? O sea, sí, definitivamente son elementos muy importantes, aunados a los que hemos estado comentando, ¿no? Que son precisamente la presencia de todos estos escurrimientos pluviales. Con respecto al arroyo Salto Seco, pues nosotros precisamente estamos manifestando que como forma parte del plan parcial, pues ni tocarlo, ¿no? O sea, definitivamente es un elemento muy importante que se tiene que preservar y precisamente por eso lo estamos manifestando de esa manera, ¿no? Y sí, estamos en el proceso de calcular las demandas por ejemplo, de aguas residuales, la demanda que se va a hacer para la disposición y desecho de los desechos. También estamos caminando en ese sentido, ¿no? Para ver qué tanto se generaría con esta población que se está planteando para la zona del Tezal, ¿no? Con respecto a los desarrollos que probablemente sean irregulares, yo sí comentaría que hemos tenido mucho cuidado de que las densidades que están propuestas allí en las alternativas las estamos retomando estrictamente de la cartografía catastral y de los proyectos que sabemos que han sido autorizados oficialmente. O sea, no estamos incrementando densidades, por el contrario, estamos plasmando las que realmente tienen los desarrollos habitacionales, precisamente para que no tengamos allí un problema a futuro de que en vez de conservar la densidad original, pues se esté utilizando una densidad mayor que la que estaba originalmente autorizada. Lo que se refiere a la parte norte, del sector norte, pues a lo mejor ahí sí tenemos algunos desarrollos que se han estado llevando a cabo, pequeños conjuntos por parte de los ejidatarios. No son, bueno, a nuestro entender y con base a lo que hemos estudiado, no hemos detectado un número así muy grande de desarrollos que se estén haciendo en la parte del sector norte, ¿no? Pero sí hemos insistido ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal para tener un acopio de todos los proyectos que han sido autorizados por el municipio y para tener esa certeza, ¿no? De que son proyectos que ya han sido autorizados y que son proyectos oficiales, ¿no? Pero desde luego pues tomaremos esta recomendación como una recomendación muy importante para el trabajo, ¿no? Para seguir caminando con el estudio, ¿no? No sé si hubiera algún otro comentario. Así, maestro Ciel, adelante. Retomando un poco el comentario de la ingeniera Ana Canales, sobre que estoy totalmente de acuerdo en la parte de, sí, ¿no? Que el aspecto central de esto era la parte de los escenarios, de la visión, sobre todo ponerles un poco en contexto a ustedes el dimensionar cómo veríamos el Tezal de seguir
bajo la actual inercia o bajo la condición actual, cómo se vería un poco en un futuro, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones en las cuales estaría el TESAL en unos años? Prácticamente, ¿no? Inercialmente, a cómo vamos, cómo nos veríamos. Y si les gustaba y les gustaría a ustedes esa imagen, ¿no? De vernos exactamente cómo va la tendencia actual. O bien, estas imágenes, totalmente también de acuerdo, yo de hecho lo comenté en un inicio, que la zonificación secundaria, de hecho, vendría más adelante. Esto, digamos, Sí. estas imágenes que mostramos fue, digamos, una cuestión conceptual también de ver cómo nos veríamos, por un lado, de seguir como vamos, y otras quizá conceptualmente, qué otras alternativas pudiéramos tener de vernos de manera diferente. Efectivamente, era muy adecuado ahorita ver desde el punto de vista de medio ambiente cuáles eran si estamos bien en los recursos que queremos cuidar, si las playas, qué pudiéramos, hasta dónde pudiéramos llegar con las playas, con las dunas, la cuestión efectivamente de las vistas, de los recursos naturales, de los activos que tenemos, de los arroyos, que me queda claro que hay un consenso claro de que debemos mantenerlos, de que la normatividad que venía del PDU de conservarlos y de hacer lo posible porque el desarrollo que hagamos se adapte al territorio y no al revés. Creo que eso tomo que queda clara esta parte, que ahí sí hay, afortunadamente veo que sí hay consensos, hay opiniones de que lo hagamos de esa manera, que visualmente vayamos hacia esa visión de desarrollo, ¿no? Que es al final de cuentas un poco esta parte. Efectivamente, la parte de zonificación la estaremos trabajando más adelante, pero sí que era ahorita la intención que en algunas imágenes ustedes vieran cuál eran algunas posibilidades, ¿no? Conceptuales de cómo nos pudiéramos ver de una u otra forma de desarrollarnos. Y creo que, bueno, tratamos de sacar esos elementos que ustedes nos han indicado de hacia dónde efectivamente podemos dirigirnos, y efectivamente esta parte de los activos naturales, cómo poderlos darle primacía, ¿no? Que estos sean realmente los que dirijan el desarrollo del TESAL de alguna forma. Así es. Habría, no sé si hubiera otro comentario o Sí. Perdón, nada más, igual adiciono, se me iba. Efectivamente, las informaciones complementarias que podamos, totalmente de acuerdo con Ecología, en enviarles la información que puedan requerir. También yo creo que sí, ya es buen tiempo ya a estas alturas del proyecto que vamos a empezar a socializar mucho más ya avances de trabajo para que efectivamente los vayamos revisando independientemente de las interacciones que hagamos en los diferentes temas, talleres, que ya de hecho llevamos con varias áreas, con varios actores, pero efectivamente en la parte de ecología a lo mejor hay tener con ustedes toda la información necesaria para que puedan tener no solamente ahorita, sino más adelante también todas las valoraciones que se requieran. Muy bien, pues digo, por nuestra parte, creo que ha sido muy provechoso este ejercicio. Nos ratifica muchos de los aspectos que hemos venido trabajando. Nos llevamos las opiniones de ustedes para volver a revisar y volver a replantear algunas de las soluciones que en las que estábamos caminando, las que estábamos trabajando. Pero en general pienso que pues, hay una coincidencia, una gran coincidencia entre la preocupación que tienen ustedes como la que tenemos nosotros también para que este programa parcial pues, sea realmente un instrumento que efectivamente logre visualizar el futuro de la zona del TESAL y que sobre todo permita que lo que se vaya desarrollando tenga congruencia, tenga lógica y sobre todo yo sí creo que si logramos que se respeten todos estos elementos importantes del medio ambiente y que los podamos implementar en el ejemplo del TESAL, yo sí pienso que estaríamos hablando de un gran esfuerzo público y de la comunidad para ponerlo muy en alto el desarrollo del TESAL como un ejemplo
en donde tenemos la convergencia de diferentes sectores de la sociedad, y por otro lado, pues, en donde se reconoce que definitivamente tenemos que cuidar el ambiente y tenemos que heredar, pues, una zona bien organizada, bien estructurada, y donde todos realmente apoyemos y podamos compartir que la cuestión de la sostenibilidad pues está en el futuro, no hay de otra, o sea, tenemos que aceptarla y enfrentarla. Entonces, pues básicamente por nuestra parte, pues agradecerles los comentarios, y pues le pediríamos al maestro Uciel si nos pudiera hacer favor de concluir esta reunión. Sí, pues, gracias a ustedes por su participación. Continuamos trabajando en el proyecto. Desde luego tendríamos ya la reglamentación de sobre la parte de escenarios y de visión, efectivamente, qué elementos se corroboran, qué elementos se ajustan, y a partir de ahí ya que el siguiente paso sería, pues esto, cómo lo vamos a ir traduciendo ya en las partes de estrategias, en las partes evidentemente ya más adelante, ya el trabajo fino, ahora sí, de la parte de zonificación, todos estos elementos ya que desde luego les iremos dando seguimiento, los estaremos también aquí revisando con ustedes, y estaremos también analizando posibles seguimientos puntuales, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el área de ecología, tener algún seguimiento en particular de temas, de zonas, de áreas en específico, para que desde luego que yo creo que va a ser importante, ¿no? Inclusive, lamentablemente no nos pudo acompañar, y al final no alcanzó a incorporarse la gente de Coastkeeper y la del Ejido. Del Ejido se disculparon de último momento, no pudieron asistir, pero bueno, sí, seguramente estaremos tomando ahí en cuenta toda la información, y pues bueno, estaremos ahí informando cuáles siguen siendo los avances, y les estaremos haciendo parte de los mismos sobre el proyecto. Y agradecerles, y bueno, pues que tengan buena tarde. Gracias a todos. Gracias, que estén bien. Pues, hasta luego, buenas Gracias tardes. por los comentarios. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.